Buenas tardes y gracias a todos estos por venir. Voy a ver si explicarme un poco bien, intentar todo lo que tenemos ese día. A ver. Y pues también un poco para que veáis cómo va aquí con la justicia y con la policía, pues te montan un montaje y te meten en un lío, así, porque les de los cojones a ellos. A ver, yo la empresa donde trabajaba queda en un polígono que queda detrás del Pozo Santiago, un polígono que hay en Caborana. Y como iba a trabajar allí, entraba a las 8 de la mañana, pero como siempre últimamente había todos los líos de la minería y todo, pues nos mandaban un poquitín primero. Y nada, ese día fui primero, pero cuando llegué ya había una barricada allí. Entonces nada, como llegué pronto, aparqué de los primeros toques y tuve que aparcar. Dejé el coche ahí aparcado y fue un bar que queda ahí, hay un bar que hay a la salida del Pozo. Y allí tuve toda la mañana, vamos, hasta la 1:30 por lo menos, a las 2 de la tarde. Estuve allí y tuve la suerte que tuve con el móvil y todo sacando fotos, que espero que me sirvan de prueba en el juicio. Y nada, después cuando ya parecía que estaba todo, bueno, ya habían limpiado parte de la barricada, ya algún coche empezaba a pasar y entonces yo cogí y tiré para currar, porque bueno, si iba a currar ese día no me lo quitaban de vacaciones ni nada, y aunque fuera 2 horas o 3 las que fuera, pues entonces tenía el día ganado. Y bueno, no sé si no conoces la zona, antes en ese polígono hubo un argallo. Entonces, para entrar en ese polígono tenías que ir hasta Moreda, de Moreda dar la vuelta y coger en el sentido de bajar y entrar por el polígono. Y yo estaba a 300 metros de donde curraba y dije, pues voy andando. Pues cogí, eché a andar para allí y hacia mitad de camino veo una furgoneta blanca sin nada de... No era una furgoneta de los antidisturbios, era una furgoneta blanca normal. Y bájense dos GRS. Cogen y vienen a por mí ya. Les pregunto qué hice y dijeron, tú tuviste tirando voladores. Fue como eso, lo primero que se ocurrió, tú tuviste tirando voladores. ¿Y para qué decir? Si no vengo a trabajar, yo voy a trabajar ahí. Cogen y me meten para adentro. Ya me metieron, o sea, yo no puse resistencia en un momento y nada, ya ellos enseguida marcaron bien ahí apretando fuerte con las bridas y metiendo ahí de mala gana. Y nada, cuando estábamos ahí ya había otros 5 que estaban dentro. Y nada, bueno, estamos ahí, estamos esperando, nos cambiaron de una furgoneta para otra, tal y cual, y nos llevan para el cuartel de Rubín. En el viaje, ya súper chulos, a compañeros que estaban en la misma furgoneta que yo esperaron. Da la casualidad que, bueno, eso después quiero ver si lo explico un poco mejor. Con nosotros detuvieron a un chaval que tenía una discapacidad psíquica del 63%, me parece. Bueno, pues cuando estaban en la furgoneta nos preguntaron sobre nuestros nombres, nuestro DNI y tal, y bueno, contesta todo el mundo. Este chaval no contestaba. Y como no contestaba, pues estuvieron zarandeándolo, insultándolo. Preguntando que si era tonto. Al final me parece que los tontos me parece que eran más ellos todavía que él. Y bueno, eso nada, estuvimos ahí. Ya cuando entramos allí ya parecía que esa no iba a ser una detención normal, porque hasta ese día a todos los mineros normalmente los detenían y en el mismo día también todos otra vez fuera. Supongo que por cosas ahí de Villa y de compañía y todo eso. Pues la nuestra ya pareció que ya, no sé, ya era como se les estaba escapando de las manos o varias cosas, o ya no tenían todo muy controlado, entonces yo creo que quisieron decir, de aquí no pasáis. Tuvimos 52 horas en los calabozos del Rubín y 4 horas prestando declaraciones el domingo en Pola de Elena. En los calabozos del Rubín, algunos, bueno, dos guardias civiles de allí, la verdad que muy bien, muy bien no, la verdad que es lo que tienen que hacer, ¿no? Que lleve a darte agua, comida, si tú pides que vayas al baño, llévate al baño y todo eso. Los demás de los no sé cuántos turnos pasaron por allí,
mi puto caso, vamos. Ahí puedes dar patadas a la puerta, puedes hacer lo que quisieras, que si pedías que te quitaran la luz, que tiene una luz totalmente de las 24 horas ahí alumbrando, te la quitaban. Cuando llegaba ya el turno del que no quería eso, cogía y te la volvía a encender y así. Y así, pues, que hay policías que no saben todavía que los presos o los que estamos ahí dentro tenemos derechos iguales que los demás. Y bueno, nada, pues llegamos al juicio y la fiscalía estaba empeñada en meternos, en principio nos quería meter 7 años de cárcel. La fiscal estaba empeñada que íbamos a ir a cárcel porque tocaba ir a la cárcel. Pero yo creo que debido a toda la presión popular y todo, porque la verdad que si de afuera se oían gritos de detenidos de libertad y cada poco, y la verdad que la jueza y algún policía que se asomaba por la ventana, había ahí mucha gente. Y creo que por prudencia ese día nos dejó en libertad con cargos. Pero vamos, al día siguiente la fiscalía, una noticia que tengo aquí ya del martes, la fiscalía asturiana recurrió a la libertad provisional para los 5 mineros detenidos del Pozo Santiago. Y así después de este recurso, a pesar de que presenté los pruebas del contrato de trabajo y presenté las fotos que había sacado en el móvil, de que iba en pantalones cortos y manga corta, que yo iba a trabajar, no estaba en la barricada ni nada, pues ya decretan prisión con una fianza de 2.000 euros y después ir a firmar cada 10 días. Que llevo yendo, este viernes me parece que ya me queda la última firma, y ya voy a dejar de visitar los juzgados por lo menos cada 10 días. Y nada, la fiscal, pues, porque, o sea, esto fue el juicio, fue en julio, ¿no? La declaración de todos los juzgados. Cuando el fiscal recurre todo y nos llega a nosotros la noticia, ya era a finales de septiembre o octubre, que si no estoy muy equivocado, yo creo que ya había pasado todo. Ya había perdido la marcha a Madrid, los mineros ya habían otra vez vuelto a los trabajos y ya estaba todo calmado, pero el fiscal dice que por peligro de reiterar en estos actos, que o prisión o pagar la fianza. Que no está claro que lo que eran esperas. Y pues bueno, voy a contar un poco aquí cómo el fiscal se monta las películas. Os conté ahora mismo lo que me pasó a mí, lo que fue, y después, por ejemplo, esto yo lo que dice un policía, que cuando intervinieron cogieron a Eduardo López, que Eduardo estaba dentro de la barricada, que estaba lanzando cosas, que no lo tenían controlado, pero en cambio sabe que estaba dentro de la barricada, que estaban dentro del grupo que lanzaba cosas, que tampoco puede decir si la persona detenida exactamente estaba lanzando cosas. Eso lo dice él y la fiscal dice que amén lo que diga este elemento. Pues otro policía, de los dos que se bajaron a detener, que terminó en la detención de alguien aunque no sabe exactamente si se llama Eduardo, que le detuvieron porque estaba lanzando tornillería y piedras, que cuando hicieron la carga lo cogieron, que vio como Eduardo lanzaba tornillos. Primero no sabe si tuvieron a Eduardo, pero sí sabe que Eduardo detuvo tornillos. Y nada, estas 3 preguntas y 3 respuestas son las que se basa el fiscal para meternos, pues nos piden ahora una petición de 3 años. Al principio eran 7, yo no sé por qué 4 desaparecieron. Eso y nos piden porque, o sea, yo después de presentar que llevo aquí viviendo desde que nací, vivo en Mieres, siempre vivo en Mieres, nunca he cambiado de domicilio, de que ya tenía trabajo, y vamos, que ni me iba a fugar, ni iba a hacer nada, vamos, no había ya movidas mineras, tampoco se supone que fuera a participar en nada, aparte de que tenía trabajo. Y nada, más o menos eso fue lo que pasó. Y después quiero contar también, porque mira, después lees la prensa y todo, porque claro, todo esto se necesita. La policía, que miente, yo creo que miente siempre, vamos, lo tengo clarísimo. Un fiscal afín a ellos, que supongo, no sé si sería el turno de oficio ese día, fue nombrado de hoy, tú vete hasta allí y esto vamos a dar ejemplo a esta gente. Pero os conté antes que nos detuvieron a 6, ¿no? Al chaval este que era discapacitado psíquico.
Pues después cuando se descubrió que este chaval era discapacitado físico, el viernes por la noche lo dejaron salir del calabozo, porque estuvo en el calabozo como los demás también, hasta el viernes por la noche. Y después qué casualidad que cuando sales en la prensa nunca sale nada. Salen los 5 de Santiago, y aquí hay una noticia del internet que mira, parece a veces muy bueno. A las 5 de la tarde del día que nos detuvieron, con 6 mineros detenidos y 2 guardias civiles heridos en el puerto de Santiago. Y qué casualidad que esto después, supongo que no sé qué orden llegaría, que esta noticia desaparece, ya no lo vuelves a ver, ya a partir de ya somos 5, que además no somos ni mineros, vamos, que yo también lo borro, pero bueno. Y nada, más o menos, si después tenéis alguna pregunta más, estoy muy nervioso, perdonad, que no voy a contar todo, y gracias a todos.